Buenos días para todos. Invitamos a los hermanos que están por allá en cafetería. Dejamos para después de culto la cafetería y podemos acomodarnos para iniciar el culto esta mañana. Pedimos disculpas, pero vamos a iniciar el servicio del día de hoy. Entonces, hermanos, pónganse cómodos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta mañana, porque para siempre es su misericordia. Amén. Oremos. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este hermoso y santo día que tú nos has dado, Señor. Bendecimos, glorificamos, santificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias por darnos la vida, la salud, por darnos el privilegio de estar en este lugar, Señor, para alabarte, glorificarte y darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Bendice, Señor, a los que no pueden venir. Guárdalos, protégelos y ayúdales, Señor, para que en próximas oportunidades puedan venir a glorificar tu nombre, Señor. Y oramos por ellos también para que, si están enfermos, Padre, dale, Señor, esa sanidad, Señor, que ellos necesitan en sus vidas, Señor. Gracias, Padre bendito. Guárdalos, protégelos y ayúdales, Señor, porque necesitamos tu poder, tu amor, tu misericordia, Señor, cada día para seguir subsistiendo en este mundo donde el enemigo siempre se interpone en todos los lugares para estorbar, para no dejar, Señor, que el pueblo tuyo te alabe y te glorifique, Señor. Por eso en esta hora rogamos, Padre, para que tú limpies el camino de todos los hermanos que vienen a este lugar a invocar tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Señor. Vamos a buscar Hebreos, en el capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo el Salvador. Entonces, Él nos salvó por gracia, y por esa gracia es que estamos en este lugar para adorarle y glorificarle, ¿verdad? Y dice que no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento que el Señor hizo en nuestros corazones, de perdonarnos nuestros pecados y de limpiarnos con su sangre para estar en este lugar adorando y glorificando su nombre. Amén. Entonces nos preparamos para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Buenos días nuevamente, hermanos, Dios les bendiga. Vamos esta mañana a estar entonando. De pronto para ustedes es un cántico poco conocido, pero quisiera que lo cantáramos al Señor como una ofrenda agradable delante de su presencia. Damos gloria a Dios porque nos ha permitido estar en este lugar y porque a pesar de todas las dificultades estamos lo que Él desea bajo su beneficio y complacencia, que estemos en este lugar. Entonces, ¿me pueden ayudar? El coro dice: porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Y por eso exaltamos el nombre de nuestro Dios, porque es grande y digno de alabar.
tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré y de tu gran poder proclamaré. De tu salvación, y de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Pues más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Gloria a Dios. Continuamos exaltando el nombre de nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que puso en nosotros el sentir como el querer y ha puesto que cada día crezca en nosotros esa fe para con Él. Por eso que cantamos en esta mañana un himno nombrado por fe. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como roca azul. Sus promesas
por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confíe en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Gloria a Dios. Como lo dice esta canción, vivimos por fe y no por vista. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios, y por eso estamos acá, porque Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leemos Isaías 41. Gabriel me colabora el versículo 10 al 13. Isaías 41, versículo 10 y 13. Dice: no tengan miedo, que yo estoy contigo. Disculpe, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Y el versículo 13: yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene por la mano derecha y te dice: no tengas miedo, que yo te ayudo. Y por eso cantamos en esta mañana: Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostiene.
Gracias, oh Dios, porque nos has sostenido en medio de las dificultades, en medio de cualquier momento, Señor. Tu mano derecha ha estado sosteniendo nuestras vidas, Señor, sin permitir que volvamos atrás, sin permitir que volvamos a nuestro pasado que nos aturdía, que nos distraía, que nos entretenía con deleites y placeres terrenales. Tu mano siempre nos ha sostenido, Señor, porque aunque no somos perfectos, Señor, reconocemos que dependemos única y plenamente de ti, oh Dios. Que eres tú, Señor, quien sostiene nuestra vida de una manera muy especial. Que por medio de tu misericordia, Señor, nos has llamado a estar delante de tu presencia para exaltarte en esta vida terrenal y por los siglos de los siglos cuando estemos delante de tu presencia, Dios. Permite que cada día, Señor, podamos ver la cruz de Cristo. Podamos ver, Señor, el sacrificio perfecto, puro, santo, lo que tuvo que pasar tu Hijo Jesucristo para que nuestras vidas pudiesen hallar reconciliación contigo. Lo que tuvo que suceder hace más de 2000 años en esta tierra para que un día pudiésemos tener entrada delante de tu presencia, Dios. Permítenos valorar, Señor, ese sacrificio de Cristo y tenerlo en alta estima, Señor, porque fue por medio de su obra que hoy cantamos y adoramos tu nombre. En tu Hijo Jesucristo, en Él te damos muchísimas gracias, porque por medio de Él, para ti es toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre
siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Una vez más, oh, yo siempre. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre. Oh, yo siempre amaré esa cruz. Dígalo fuerte, en sus triunfos. En sus triunfos mi gloria será. Algún día. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias a Dios porque no tenemos cómo pagar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por esa cruz, Señor. Gracias porque tuviste que pagar el precio que teníamos que haber pagado cada uno de nosotros. Y como señal a que queremos, Señor, servirte, aquí están nuestras vidas delante de tu presencia, Dios. Que nunca
olvidaremos lo que tú has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo en nosotros para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino sobre la tierra. Gracias, Señor, porque imaginando si hubiese vivido en esa época, de pronto hubiese sido uno de los tantos que decía: crucifícalo. Pero por medio de tu gracia y de tu misericordia, oh Dios, nos has llamado al arrepentimiento y a la reconciliación contigo. Aunque no merecíamos nada, oh Dios, de ti. Merecíamos era el castigo eterno y la condenación eterna, pero por medio de tu gracia, aquí están nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Gracias por tu obra, Señor. Gracias porque, como lo decía hace un momento, no somos perfectos, pero sabemos que tu Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas va siendo conforme a tu voluntad, santificando nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Permítenos, Señor, ya que nosotros te conocemos a ti, que podamos darte a conocer a otras personas que también necesitan conocer de la obra de la cruz. No solamente lo que escuchen en la televisión, en los medios de comunicación, sino que nosotros, Señor, seamos partícipes de la extensión de tu reino sobre la tierra, y que muchas personas puedan comprender por medio de tu Espíritu Santo y la obra de Él, que el precio de la cruz nos dio entrada delante de tu presencia y que ahora te servimos por la eternidad. A ti es toda la gloria y toda la honra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si terminamos cantando una sola vez más el coro? Todos juntos. Hicimos. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de mi corona Jesús me ama. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, qué emoción, ¿verdad? ¿Cuántos sintieron esa emoción de tener esa corona en la cabeza cuando el Señor nos coloca esa corona? De verdad que vale la pena buscar al Señor con todo el corazón aquí en la tierra, porque Él nos tiene preparado unas grandes sorpresas a cada uno de nosotros, si nosotros seguimos fieles a Él. Amén. Tenemos que sentir esa emoción. Yo estábamos cantando ese himno y yo mismo veía cuando el Señor estaba colocando las coronas a mis hermanos. Amén. Que verdad que tenemos que vivir esa fe que tiene que ser una fe viva en nuestros corazones. Cuando el Señor coloque las coronas a todos los salvos, a todos los que creyeron en el Señor. Amén. Así como seguimos cantándole al Señor, también queremos ofrendar, diezmar y ofrecerle al Señor lo mejor. Amén. Dice que por gracia fuimos salvos, ¿sí? Dice el Señor, por gracia debemos dar también de gratitud. Amén. Entonces, les invito a los hermanos a prepararse para compartir, a traer esas donaciones, esa ofrenda, esos diezmos. Y también tenemos un cofre que estamos recolectando ese dinero para ir invirtiéndole al templo, que tiene muchas cosas para hacerle, tiene muchos deterioros, que el terreno por el terreno. Ustedes han visto en la parte de atrás que hay un hundimiento debido a
a una humedad de pronto que había en las cepas, y debemos reparar eso también. Y arriba tenemos muchas cosas para hacer. Tenemos también que hacer, poner unas vigas que hay que poner de amarre, porque los bloques adelante, ustedes vieron que allá se le hizo una reparación, pero muy sutil. O sea, hay que hacerle una reparación más a fondo para la fachada. Amén. Y muchas cosas que tenemos que hacer aquí en este lugar. Eso para la gloria y la honra de nuestro Dios. Este templo nos lo regaló el Señor para que nosotros le adoremos y lo cuidemos. Amén. Entonces debemos cuidarlo, que es para todos, para nuestros hijos, nuestros nietos, y sucesivamente hasta que el Señor nos llame, estaremos aquí trabajando en la obra del Señor. Amén. Entonces les invito a ofrendar para la gloria y la honra de nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por sostener nuestras vidas hasta el día de hoy, Señor, con muchas cosas, Señor, con estas bendiciones, Señor, en el trabajo, en el estudio, en todos los lugares donde nos encontramos. El Señor nos da esas bendiciones. Gracias, Padre, por esas bendiciones. Y la salud misma que tenemos hoy, Señor, es la que cuenta, Señor, que tú nos cuidas, nos guardas, nos proteges y nos das lo mejor a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por proteger nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y todo el futuro, Señor, de cada una de las familias, Señor. Gracias, Señor, por estas bendiciones recibidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, a ofrendar. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy. Con gozo doy, aleluya, con gozo doy. Así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, con gozo doy. Invito al hermano pastor para que nos bendiga en esta mañana con esa palabra preciosa que él trae para nuestros corazones. Amén. Vamos a orar por él para que Dios traiga más sabiduría, mi hermano. Soberano Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, mi Señor, por la vida de mi hermano Yorley. Gracias, Señor. También te doy, Padre, la gloria, porque tú le has sostenido hasta el día de hoy, lo has guardado, lo has protegido, le ha dado, Señor, esa virtud de estar aquí en este lugar, Señor, para proclamar tu palabra, para llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Bendígalo, guarda su familia, guarda a sus nietos, sus hijos y todo, Señor, para la gloria y la honra en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Vamos hoy a dar inicio a una nueva serie de enseñanzas o predicaciones. Si estoy bien, me siento me siento muy a la derecha. Sí está en el centro, ¿cierto? Vamos a entrar en una serie de predicaciones sobre el servicio
Recuerden que nuestros ejes en el proceso de la iglesia para cumplir la visión que nos ha dado Dios de impactar con el Evangelio son conocer, amar y servir. Entonces, a veces tenemos enseñanzas más basadas en conocer al Señor, como ha sido las doctrinas de la salvación y la oración, conociendo a Dios no solo intelectualmente, sino también conociéndolo en la experiencia de la oración. A veces tenemos enseñanzas más basadas en el amor, como la serie que acabamos de terminar del libro de Efesios, donde hablamos de la unidad de la iglesia y cómo lo que somos en Cristo nos lleva a conectarnos y a vivir unidos en Cristo, a amarnos unos a otros. Y ahora vamos a enfatizar en el eje del servicio. Recomendación, como enfatizamos ahora en esta serie de enseñanzas sobre el servicio en el libro de Éxodo, no vamos a dejar de hablar de conocer a Dios y de amarnos, pero para conocer más al Señor les abrimos un espacio ahora los domingos a las 9 de la mañana, que ya lo teníamos, pero que ahora con la escuela dominical o escuela bíblica vamos a querer enseñar la Confesión Bautista de Londres de 1689. Hoy se hizo la introducción hablando más de la historia y del contexto de la época, para que conozcamos mejor la palabra de Dios y a Dios mismo y a Cristo y todo lo que implica el Señor a las 9 de la mañana. De acuerdo a ello, yo le he pedido el favor a quienes quieran hacerse miembros de la iglesia o que no se han bautizado, que hiciéramos un discipulado. Si pueden estar en esas clases a los domingos a las 9 de la mañana, sería muy bueno para que pudieran también tener doctrina básica y les cuente como discipulado. Tal vez duremos en esas clases un año viendo tantas doctrinas, pero vamos a quedar muy fortalecidos. Entonces acá vamos a enfatizar, mientras allá se conoce más al Señor y su palabra, aquí vamos a enfatizar más el servicio al Señor conforme a su palabra. Vaya conmigo por favor en su Biblia a Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Vamos a iniciar hoy una serie que se llamará Siervo del Dios que libera, porque en Éxodo vemos la liberación del pueblo de Israel como tema principal, liberación del pueblo egipcio, y apunta o representa la liberación nuestra del pecado y de la condenación. Cómo servir a Dios como Moisés sirvió cuando Dios quiere liberarnos y a través de nosotros, por el Evangelio, liberar a otros de su esclavitud. Éxodo capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo 1 inicialmente. Dice la palabra de Dios en Reina Valera contemporánea: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob, a través de estos que acabamos de mencionar obviamente, fueron 70. José ya estaba en Egipto. Recuerden la historia de José, que había llegado a Egipto antes que ellos. Y dice el verso 6: y murió José muchos años después, entre el versículo 5 y el 6. Y todos sus hermanos y toda aquella generación también murieron. Y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: como pueden ver,
el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos y todas las labores del campo y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fúa, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto de salvarles la vida a los niños? Y las parteras les respondieron: es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños que nazcan, pero dejen con vida a todas las niñas. Había esclavitud, es claro, ¿cierto? Había dominio, había opresión del pueblo egipcio contra el pueblo hebreo. Parece contradictorio, piénselo por un momento, servir como esclavo y ser libre al mismo tiempo. Ser siervo de un Dios que libera parece contradictorio, pero es una realidad para la vida de Moisés, que fue por Dios liberado y al mismo tiempo usado para liberar a otros a través de su servicio, porque servir es someterse a, y ser libre supuestamente ya no someterse, pero cuando usted se libera de algo, se somete a otra cosa o a otra persona. Nunca somos totalmente libres. Eso es lo que quiero que entendamos iniciando esta serie. Uno dice: yo quiero ser libre. ¿De qué? ¿De quién? ¿Y hasta dónde puede ser y no puede ser libre? Hay frases en el mundo como: el cielo es el límite, si lo sueñas lo puedes lograr. Es cierto que muchas cosas no las logramos porque no las planeamos, no las pensamos y no las proyectamos. Pero también muchas cosas, por más que las proyectemos y las soñemos, no las vamos a alcanzar. Por ejemplo, yo quiero volar como un pájaro. Más bien debería pensar en ser un piloto, porque no tiene alas como un pájaro. Entonces hay cosas que por más que las soñemos, no tenemos la libertad para realizarlas y quedamos sometidos a ciertas circunstancias y a ciertas características y especialmente a ciertas personas, en el caso nuestro como seres humanos, a la voluntad de Dios siempre. Hay cosas de las que nos liberaremos, pero siempre quedaremos sometidos a otras, y lo que Dios quiere es que nos liberemos del pecado para someternos a Él y que seamos instrumentos de Él para liberar a otros y que se hagan siervos del Señor. Eso está por toda la Biblia, hermanos. Usted puede leer después en Romanos, que dice la Biblia en Romanos, el apóstol Pablo: usted es libre del pecado, pero ahora es siervo de la justicia. Usted se liberó del dominio de Satanás, pero ahora es siervo de Dios. O sea, usted nunca deja de ser dependiente de alguien y someterse a alguien. En esta serie vamos a utilizar la vida de Moisés, el llamado a Moisés, la obediencia de Moisés, la victoria de Moisés,
la estabilidad de Moisés, la ayuda que recibió Moisés y el trabajo de Moisés como ejemplo de cómo servir a un Dios que nos libera y que nos usa ahora a nosotros por medio de Cristo para ayudar a otros a ser libres. En ese tiempo Moisés fue el instrumento para liberar a su pueblo. Todo aplicado en Cristo. ¿Qué queremos centrar hoy o enfatizar hoy? Que la vida del siervo de Dios, la vida, por más difícil, por más dura, por más compleja, por más complicada que parezca, la vida del siervo de Dios lo prepara para servir con libertad a su Señor. ¿Qué vida le dio Dios a usted? Alguien diría, no me diga qué vida, yo diría, qué vida. Qué vida tan terrible me dio Dios. Hoy queremos desterrar la quejabanza y ver qué es lo diferente a la alabanza, la queja, la amargura, el resentimiento por la vida que tenemos. Porque a muchas personas usted le pregunta, ¿y por qué no le sirve más a Dios? ¿O por qué no se dispone más para ayudar a otros a que conozcan a Cristo? ¿Y por qué no se entrega más? Es que la vida que yo he tenido, es que usted no sabe lo que yo he vivido y lo que he sufrido y por dónde he pasado y las cosas que me ha tocado vivir. No, yo no, Dios sí. La pregunta con la que quiero comenzar es, ¿cómo usó Dios la vida de Moisés para prepararlo si tuvo una vida muy difícil? Y la respuesta sería también, así como respondamos con Moisés, también con usted. Así también Dios puede usar su vida tan difícil para que le sirva a Él y para que sirva a otros. De hecho, esa vida difícil es lo que Dios preparó para que pueda servir. 3 cosas veremos de Moisés, de su vida en capítulo 1 y 2, en este día. La aflicción de su pueblo, lo leímos del capítulo 1, pueblo afligido. El desprendimiento de su familia, en el capítulo 2 al inicio. Y la huida de su tierra en el capítulo 3. La aflicción de su pueblo, el desprendimiento de su familia y la huida de su tierra. No tuvo una vida muy fácil, ¿no? La aflicción de su pueblo antes de nacer le daría propósito a la vida de Moisés. Con el cambio de Faraón vimos desde el versículo 1 al 11, vino la multiplicación del pueblo de Israel y vino el miedo al pueblo de Israel. Vaya conmigo al versículo 10, dice, así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país. Les cogieron miedo porque eran muchos. Yo sé que esto puede llevarse a simbolizar el temor que puedan tener del pueblo de Dios, de la iglesia, cuando crecen los creyentes, ahora no el pueblo judío, sino los que creen en Cristo, se multiplican, pues empieza la gente del mundo a decir, nos van a imponer su forma de pensar, van a sacar leyes que sean conforme ellos dicen, nos van a quitar la libertad y una cantidad de cosas más. Pero para esta serie quiero que por favor lo enfoquemos más de forma natural, todavía no de forma alegórica a lo que sería para la iglesia. Piense en las dificultades reales que tuvo ese pueblo y piense en las dificultades reales que tiene su pueblo, el lugar donde usted vive o donde usted se crió. Hay gente que se ha criado en medio de la gran pobreza, de la gran necesidad. Hay gente que se ha criado, hay personas que han tenido que vivir en medio de pueblos perseguidos o maltratados por la guerra. Déjeme ilustrarlo con una pequeña impresión que tuve hace mucho tiempo para darme a entender. Estaba yo entrando en Colombia, estamos en Colombia, me acordé cuando estaba en Venezuela. Estaba yo entrando en norte de Santander, en Arauca, no norte de Santander, Arauca, en una población llamada Puerto Jordán, si no recuerdo mal. De ahí me adentré a otra que se llama Filipinas. Llegué a buscar un supuesto vendedor de una droguería, un dueño de una droguería, porque yo vendía medicamentos, y resultó que el hombre había sido médico y que se había pensionado por toda su vida. Le habían dado la pensión porque había quedado inválido y resulta que ahora ya estaba caminando, entonces él estaba escondido porque se había recuperado y no quería que le quitaran la pensión por invalidez. Todo un cuento ahí, ¿no?
Pero cuando yo voy llegando hasta allá, en ese lugar recóndito donde, no sé ahorita, espero que no sea igual, en ese tiempo prácticamente nadie entraba, veo gente armada por todo el camino, y especialmente cuando llego allá. Y le pregunto a las personas que están ahí, especialmente el que me atiende, ¿cómo es la vida acá? Y me dicen, no, acá acaba de entrar este grupo subversivo. Y acaban de llegar a echar al otro que estaba dominando. ¿Y qué hace la gente? No, pues la gente no sabe qué hacer, porque los que se fueron, que los echaron, ese grupo subversivo les dicen, no se queden, porque si se quedan van a ayudar al otro, entonces los matamos y se quedan. Y el que viene llegando le dice, si ustedes salen y se quieren ir, los matamos porque ustedes estaban ayudando a los otros. Si se quieren ir, los matamos. Si se quedan, los matan unos. Si se van, los matan otros. Imagínense la vida en ese tipo de poblaciones. Esas realidades opresivas de violencia, no por miedo a la guerra de un país o para que se liberen de un país como en el tiempo de Egipto, sino por miedo a que les quiten los negocios ilícitos, les quiten las capacidades de manejar dinero por la droga o por una cantidad de cosas más. Esas cosas siguen sucediendo hoy, aunque sea por otras motivaciones. Sigue habiendo violencia. Aquí mismo en nuestra ciudad hay barrios en esta ciudad donde no se puede entrar, o si se entra o si se ingresa, usted puede salir robado o atracado. Usted tiene que saber con quién ingresa. Hay ciudades en nuestro país donde usted no puede ingresar sin alguien que lo presente. Y no es porque sea un pueblo de otro país que esté dominando en ese lugar, somos los mismos colombianos, pero es por cuestiones de violencia, de drogadicción, de delincuencia. Aquí mismo en nuestra ciudad se han matado entre personas por bandas, por guerra de bandas, porque manejan el narcotráfico, el microtráfico. En todos lados hay violencia. Entonces yo no sé en qué vida se crió usted o cómo se levantó usted. Yo me levanté en un barrio donde tal vez no era tan fuerte eso, pero había guerra de pandillas, entonces los del barrio de Belén se agarraban con los del barrio Atalaya en Cúcuta a pedradas, por una u otra razón. Y sí, cuando empezó la droga a moverse, usted iba a un baile de esos de la calle con miniteca, encontraba venta de droga y se agarraban unos con otros, tal vez por el mismo negocio de la droga o simplemente porque estaban drogados y se encontraban y se violentaban. ¿En qué ambiente crece la gente hoy? ¿Usted cree que es muy distinto a ese ambiente? Y aquí estamos hablando de la parte social. Opresión de la gente que tiene miedo a perder su poder, sus dineros, su autoridad. Por eso les decía, quedémonos un poquito más en lo natural. Hoy todavía hay muchas dificultades sociales. Hay muchas. Yo me acuerdo cuando estuve en Venezuela, mi pensamiento era, cuando digo estuve en Venezuela fue pasando el río nada más, ¿no? Y cuando cruzaba más allá era para llegar a Arauca, por el lado de Guasdualito. Cruzaba por toda San Cristóbal hasta llegar a Apure. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo en Venezuela se decía o se creía, aquí no hay guerrilla o grupos subversivos, paramilitares y demás. Aquí lo que hay es delincuencia común y las bandas son terribles. Ahora en Venezuela la realidad es otra. Hay de todo un poquito. Se parece más a la Colombia antigua, la Venezuela profunda. De nuevo, yo no sé cómo decirlo, porque tal vez usted vive en una buena casa, en un buen lugar donde no lo están atracando ni lo están esperando para hacerle daño. Pero mucha gente se cría en ambientes muy difíciles y muy pesados. ¿Qué tiende a pensar la persona cuando se cría en ese ambiente? Eso. La vida que uno vive, todo tan terrible, tan difícil. Eso podía haber pensado Moisés, pero eso lo que estaba más bien mostrando con lo que Dios le permitió vivir era que él iba a ser llamado para ser transformador y usado por Dios como un transformador de ese ambiente en el que vivía. Y entre más los oprimían, ¿qué pasaba con los judíos? Más se multiplicaban, versículo 12. Mientras más los oprimían, más los ponían a trabajar, más los esclavizaban, más los maltrataban, más se multiplicaban. Éxodo 1:12, y crecían de modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Esto llegaría a ser, no lo tenemos acá en el capítulo 1 de Éxodo,
pero llegaría a ser el motivo de la vida de Moisés, liberar a su pueblo. En él, de parte de Dios, pero también como algo que él sentía, que era realidad en su corazón y en su vida. Llegaría a ser libre del resentimiento por la aflicción de su pueblo, al confirmar que Dios tenía el propósito de usarlo a él para liberarlos a ellos. Así como nosotros somos liberados de reclamos y amarguras, aceptando cada uno el propósito de Dios de que seamos sus instrumentos en Cristo. Vayamos más cerca, ahorita lo vamos a ver en el ambiente familiar, pero si usted no solamente vive en un barrio difícil, sino usted ya ha sido atracado, violentado, le han matado a un familiar, lo han abusado, lo han robado, incluso lo han violado, lo han abusado, ¿qué va a decir con su vida? Yo he encontrado personas que por haber sido abusadas sexualmente ya no tienen ninguna clase de restricción a su propia vida, sino que se dejan seguir abusando o incluso se prostituyen porque si me abusan, pues yo voy a sacarle lucro a esto. Pierden el sentido de la vida, pierden el propósito. Viven amargadas, viven sin sentido, viven sin deseo de vivir. Al contrario, si aceptamos que todo eso, escuche por favor conmigo hoy, todo eso difícil que hemos vivido, no lo vivimos sin que Dios lo permitiera y sin que Dios tuviera un propósito para ello. Vamos a permitir que Dios nos muestre cómo nosotros, en vez de ser víctimas de lo que vivimos, nos convertimos por la obra de su gracia en actores transformadores de nuestra propia vida para la gloria de Él y de la vida de otros que están viviendo igual. Ya basta de decir, es que yo fui abusado, es que yo fui robado, es que yo fui maltratado, es que usted no se imagina en dónde yo viví, dónde estaba. No. Todo eso Dios lo permitió con el propósito de enseñarme que Él quería usarme precisamente para transformar esos ámbitos en los que yo me crié, en los que yo sufrí, en los que yo viví. Esa es la mentalidad. La mentalidad victimizante no es lo mismo que ser víctima. Ser víctima es recibir un daño. Ser victimizante es querer vivir pensando en el daño, alimentando el resentimiento por el daño, sufriendo por el daño y vivir a todo mundo haciéndolo esclavo de mi sufrimiento por el daño. ¿Y por qué usted se porta así? Porque es que yo fui y a mí me hicieron. Esa es la mentalidad moderna en mucha de nuestra cultura. Y ojo con esto, como creyentes, nosotros no vivimos como víctimas. Nosotros fuimos primeramente víctimas o responsables de lo que nosotros mismos decidimos, y todo lo que sufrimos o vivimos que no fue nuestra responsabilidad, pensamos y creemos que está en las manos de Dios y que Dios lo usó, lo permitió y lo usa para algo en nuestra vida ahora, para que nos formara y nos transformara, y para que ahora podamos nosotros ayudar a otros que salen de ese mismo entorno. ¿Es claro, cierto? Cuidado, ¿no? Porque si Moisés hubiera sido de esta época, hubiera dicho, no, yo vengo de un pueblo difícil, el pueblo judío, ayúdenme a ver cómo los ayudamos. No, él al contrario, fue usado por Dios sacándolo de ese contexto. La aflicción de su pueblo, y aquí viene lo más cercano, el desprendimiento de su familia. Verso 1 del capítulo 2. Éxodo 2:1 dice, un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concebió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto, colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río, es decir, como una especie de enramadas que no lo dejaban ir tampoco a la deriva. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón, de ese mismo faraón que estaba oprimiendo el pueblo, a ese pueblo, de ese niño, la hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió a una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo, este niño es de los hebreos, de estos judíos, de estos hebreos. En ese tiempo no se utilizaba tanto el término judío, sino hebreo.
este es niño de los hebreos. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿debo ir y llamar a una nodriza, a una niñera hebrea, para que críe este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer entonces tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Desprendimiento familiar, no poderse criar con los suyos, que la mamá no se pueda quedar con uno y no tenga que entregarlo a otro. ¿Cuánta gente no vive resentida? A mí no me crió mi papá, me crió fue mi tía, me crió mi abuela, me crió la vecina, me crió. Yo por eso soy así, porque a mí no me crió el que tenía que criarme, sino que me rechazó. No es el único. Hay mucha gente que la cría a otros. De hecho, nosotros somos adoptados por el Señor, no somos hijos naturales, sino hijos adoptados por Cristo. La adopción es una buena cosa. La adopción es una buena cosa. Su mamá tuvo fe. Eso no lo digo yo, lo dice el libro de Hebreos. Vaya conmigo por favor, Hebreos capítulo 11, versículo 23. Su mamá y su familia, es decir, también su hermana. Vamos a meditar un poquito muy rápidamente en eso. Hebreos capítulo 11 obviamente es un escrito bíblico, la carta a los hebreos para que los que habían salido del judaísmo siguieran confiando en Cristo, y utiliza las historias y los personajes del Antiguo Testamento para sacar enseñanzas para los creyentes del Nuevo Testamento en Cristo. Y en Hebreos capítulo 11 se habla de la fe, que obviamente era para alimentar la fe en Cristo, que lo decía el autor, pero se habla de la fe o la confianza en Dios que tuvieron personajes del Antiguo Testamento. En Hebreos 11:23 dice que por la fe, por la confianza en Dios, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Hay que leerlo bien, ¿no? No se vaya a confundir. Por la fe no tuvieron miedo del decreto. No por la fe lo vieron bonito, porque algunos hermanos tienen tanta fe que ven bonito a todos los que son feos. Y dicen por ahí que toda mamá, su niño es muy lindo, ¿no? Para toda mamá su niño es el más hermoso o su niña es la más hermosa. Ahí no dice que por la fe lo vieron bonito, ahí dice que o hermoso. Dice que por la fe, al verlo hermoso, que significa verlo completo, íntegro, con salud, que se podía criar, esto hay que entenderlo en el contexto de la época, no era: ¡ay, qué bonita que tiene la nariz! No, era que lo veían criable, que no se iba a morir. Entonces, tuvieron la valentía de defender esa vida frente al que la oprimía, que es, entre otras cosas, haciendo una aplicación moderna, es la valentía que nos hace falta a nosotros para defender a la vida de los niños en el vientre de las madres y decir no al aborto cuando nos pregunten, y cuando nosotros podamos votar, no solamente por gobernantes que promueven la vida antes del nacimiento, sino también para no votar por gobernantes que no la promueven, o para votar referendos o cosas que manifiesten que nosotros, conforme a la palabra de Dios, promovemos que la vida se preserve. Si el niño estaba vivo, el niño estaba completo, había que hacer algo. Y uno de los principios bíblicos es defender la vida. Por eso era que estaba hermoso, o dice que se veía muy hermoso, muy vital, completo, estable. Y por la fe, confiando en Dios, no le tuvieron miedo al rey. Vea que la fe quita el miedo, ¿sí o no? ¿Eso quiere decir que iban a hacer lo que se les diera la gana? Rey, aquí está el niño, no lo puede matar, ¿tenemos fe? No. Dijeron: porque tenemos fe y no le tenemos miedo al rey, hagamos algo para esconderlo. Su mamá lo escondió, ya lo leímos, y lo entregó cuando ya no pudo esconderlo más, por la fe, supervisando dónde quedaba y a quién le quedaba. Su hermana lo siguió y se ofreció ella, su hermana, para llevarle al niño a una cuidandera, es decir, su mamá, la propia mamá de Moisés, confiando en Dios, porque si la pescaban en la mentira, ¿qué podía pasar con ella? La mataban. Usted piense un poquito, porque alguien dirá: esa historia es como muy reforzada, ¿no? Pero a ver, piense un poco. Si estaban matando a los niños de los hebreos y habían alcanzado a matar al menos algunos, ¿qué quedaban entonces en medio del pueblo de Israel? Madres con posibilidad de lactar.
posibles nodrizas. En ese tiempo no existía la leche, iba a decir marcas, pero no podemos decirlas por cuestiones de publicidad. No había leche de esta, de aquella, de otra. No había leche en pote, habían potes, más bien vasijas de barro, pero no había tetero que tenemos hoy. Si habían ya mujeres que habían dado a luz y les habían quitado sus hijos, los habían matado, pues quedaban mujeres con posibilidad de lactar. Entonces no era ilógico que la hija del faraón se, entre comillas, decimos hoy en día, comiera el cuento o creyera el asunto. Sí, tal vez se lo va a llevar alguna madre que quedó sin su hijo y le va a poner para que le dé la leche que está saliendo de su ser. Esa era la misma mamá de Moisés, porque confiaron en Dios, dice ahí, por la fe. Obviamente no la fe de Moisés, sino la fe de ellas, de su familia, según el versículo 23 del capítulo 11. Vaya conmigo a Hechos capítulo 7. Y yo sé que no voy a poder leer todo lo de Hechos 7. Está en el Nuevo Testamento, es un resumen de lo que pasó con la vida de Moisés, es un resumen de toda la historia del pueblo de Israel, en boca de un hombre que por predicar el evangelio lo estaban matando, en boca de Esteban. Así que era muy sincero, pero también muy usado por el Señor, de hecho inspirado por el Espíritu de Dios, por eso quedó en la Biblia. Hechos capítulo 7, en el versículo 20, narrando la historia de Israel, dice Esteban, Hechos 7:20, pero cuando 7:20, por ese tiempo, el que estamos hablando, nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Mire lo que dice ahí, que agradó a Dios. ¿Qué había hecho Moisés para agradar a Dios? Nada. Este es uno de los textos polémicos. Estábamos hoy en la clase de las 9 de la mañana hablando del enfoque de las iglesias bautistas particulares en la historia y de todas las iglesias que hacen énfasis en la gracia del Señor para salvarnos, que no es por lo que merecemos, sino por lo que bueno que es Él y su gracia para salvarnos en Cristo. Y aquí mucha gente es donde entra en conflicto. ¿Cómo agradó a Dios? Entonces conectan una con la otra. Pues agradó a Dios porque era bonito, porque era hermoso. Entonces ya hicimos una eisegesis ahí, una conexión rara. No le sacamos a la Biblia, sino que le metimos. Tal vez que Dios lo vio tan bonito que dijo, no, este me gusta, dejémoslo vivo, no dejemos que se muera. Muchas veces la Biblia dice que agradó a Dios, y a veces se traduce más literalmente que halló gracia delante de Dios, que es muy parecido. Y puede ser traducido de la misma manera, agradó a Dios, pero significa que Dios lo miró con agrado. No porque tuviera algo agradable haciendo que Dios lo viera como con especial mirada, sino porque Dios decidió mirarlo con agrado. No es lo mismo, aunque se traduzca igual. Agradó a Dios puede significar que hizo algo que le agradaba a Dios, pero aquí era un niño, no podía hacer nada. Era más bien que Dios lo miró con agrado, su gracia y su misericordia. Amados hermanos, yo quiero, yo no sé cómo hacerlo hoy, que de verdad que no sé, y tiene que ser el Señor el que obre en el corazón de las personas, pero yo quisiera que el mensaje de hoy fuera más de consuelo que de entendimiento. ¿Usted piensa que si Dios no hubiera tenido misericordia de usted, aún no para salvarlo en Cristo, ya luego para eso, usted no estaría vivo hoy acá? En serio, usted lo ha pensado, porque a veces uno se acostumbra tanto a estar vivo que no se da cuenta que podría no estarlo. Ya podría o estar muerto o podría no haber nacido. De hecho, algunos de ustedes pueden tener historias hasta muy, muy difíciles y muy duras de nacimiento. Algunos yo nací antes, yo nací después, a mí me agarraron, algunos, como en el caso mío, nos caímos de la hamaca recién nacidos o pequeños, por eso es que quedamos así, medio turuletos. Algo nos pasó, algún riesgo de muerte antes de nacer, durante el nacimiento, después del nacimiento, persecuciones. Yo he conocido personas que hasta las mamás han intentado abortarlos y aún así han nacido. ¿Usted cree que eso es por voluntad humana, por casualidad o por cuestión del destino, del azar? Bíblicamente hablando, es porque a Dios le plació que viniéramos al mundo. Y ahí sí me conecto con todos los humanistas del mundo, aunque ellos no crean en Dios en su mayoría y aunque ellos no crean en Cristo como su Salvador, porque no creen que tengan pecados, pero algo dicen que es muy cierto. Si tenemos vida, ¿por qué no la amargamos? ¿Por qué no le damos gracias a la vida? Dicen ellos que ni siquiera creen en Dios. Más deberíamos hacerlo los creyentes. ¿Por qué no le damos gracias a Dios porque estamos vivos?
porque nacimos. Pero volvemos al punto 1, ¿no? Pero es que la tierra donde me tocó vivir, el mundo el que me tocó, la sociedad que me tocó, o peor, según este punto, la familia que no me pudo criar, me tuvieron que entregar porque no tenían dinero, no fue porque los iban a matar como en el caso de la familia de Moisés, que iban a matar a Moisés, sino porque no tenían plata para criarme, o porque eran tan irresponsables que tuvieron que quitarle mi vida para que me criara otro. Entonces, pobre de mí. No decimos, qué bendición para mí tener vida y que Dios usó todo eso para tenerme acá, sino, pobre de mí, que tuve que nacer y vivir todo eso. De nuevo, hasta con los ateos me alío en este punto yo, que ellos también lo creen porque son muy humanistas, aunque no crean en Dios, creen en que si tiene vida, dele gracias porque tiene vida. A la vida, dicen ellos, yo creo por la palabra de Dios, a Dios que es el creador de toda vida y es el que nos miró con gracia para nacer. Es que usted no puede servirle a nadie y menos servirle en el nombre de Dios si usted vive amargado con lo que Dios mismo le ha hecho y le ha dado en su vida. Téngalo por seguro. Venga, le colaboro, venga, le ayudo, y está ayudándole a alguien o le está predicando el evangelio y de pronto la persona le dice, ay, pero a usted le tocó vivir una vida terrible. Sí, eso es lo que yo le he dicho al Señor. Qué vida tan terrible la que me tocó, pues no es una buena predicación del evangelio. Y esa parte sí, el Señor, ay, no sé por qué el Señor permitió que yo viviera eso. No es un buen ejemplo. Dijo alguna vez un autor, ¿hay cristianos deprimidos? Sí, pero no son un buen ejemplo del evangelio. ¿Sí puede uno deprimirse como cristiano? Claro que sí, sigue siendo humano, sigue siendo falible, sigue siendo afectado por muchas cosas, se deja afectar hasta que no estemos en la gloria, pero no es muy buena propaganda del evangelio que uno viva amargado, entristecido, anulado por lo que vivió y por lo que le tocó pasar. Moisés llegaría a confiar en Dios al ver cómo su familia, primero su mamá, luego su hermana y luego todos juntos criándolo, confiaron en Dios para salvarle la vida a él, desprendiéndose al mismo tiempo de él. Qué tremendo, ¿no? Confiaron en Dios para no dejarlo morir y al mismo tiempo no dejarlo morir desprendiéndose de él. Esto habla de madurez. Así como Dios nos libera de la incredulidad usando el desprendimiento de quienes Él envió a predicarnos a pesar de lo que tuviera que dejar por Él. Y aquí sí lo quiero llevar al ámbito cristiano, aplicarlo a los que nos predican el evangelio, a los que vemos que se desprenden de su tiempo, de sus comodidades, o que se desprendieron de una vida de placeres pecaminosos y dejaron cosas que les gustaban por dar ejemplo de Cristo y por traerme a Cristo a mí, a mi vida. Tienen que ser ejemplo para nosotros. Ya basta, hermanos, de pensar que el ejemplo para nosotros son los cristianos que no sufren, que no tienen dificultades y que todo les queda en bandeja de plata. Esos, si son cristianos, si son buenos cristianos, pueden ser buen ejemplo de lo que es permanecer en Cristo a pesar de las comodidades de este mundo. Pero el mayor ejemplo que nos pueden dar cristianos a nosotros, especialmente desde los que nos predicaron el evangelio hasta los que nos edifican hoy en día en el evangelio, es todo lo que tienen que dejar, todo lo que tienen que renunciar, todo lo que tienen que sacrificar por vivir fieles a su Señor. Esos son ejemplos en el evangelio y ejemplos de Cristo. Mamá, pero yo no quería. Yo me imagino a Moisés si hubiera vivido en esta época, en este tiempo. Mamá, yo no le dije a usted que me pusiera en esa canasta. Hermana, yo no le dije a usted que me siguiera, usted me hubiera agarrado y me hubiera devuelto. La hermana le dice, pero bobito, lo hubieran matado. Hubiera sido cucuteño, le han hecho bobito. Lo hubieran matado. Él no, si hubiera sido de esta época, no hubiera entendido. Porque el ser humano, y más en nuestra época hoy en día, no quiere entender que Dios, como dijo alguna vez un predicador y alguna traducción bíblica traduce de forma moderna un texto bíblico, saca bienes de males. O como dice un dicho popular, escribe derecho en renglones torcidos. Y utiliza las peores circunstancias para forjar a sus mejores siervos. Porque no se trata de gente cómoda que nunca ha sufrido, se trata de gente que en medio de su sufrimiento encuentra consuelo en el Señor, propósito de vida en el ambiente que salieron
y encuentran la fe en Dios al ver cómo otros se desprenden de lo que podían haberse aferrado por causa de Cristo, incluso para darle el evangelio a Él, como lo hicieron la familia de Moisés con Moisés. Diferente este tipo de evangelio, ¿cierto? Así uno sirve porque sirve, pero si uno vive con mentalidad de sufrido, no sirve sino para sufrir, y eso sufre mal porque vive quejándose. Así Dios nos liberó de la incredulidad, lo dije hace un momento, usando el desprendimiento de quienes Él envió a predicarnos de Cristo, a pesar de lo que tuvieran que dejar por Él. Y lo último, aparte de que le afligían el pueblo, aparte de que se tuvo que desprender de su familia le tuvo que sacar de su casa, y aparte le toca ya de viejo salir corriendo. Y digo de viejo porque para nosotros ya una persona, yo de pequeño decía yo quiero tener 40 años, ¿cuándo será cuando tenga 40 años? Ya tengo 40 y pico. Dijo un hermano, pasa que el pico es de 9. Y uno ya para uno ya está de edad. Moisés apenas a los 40, como dicen las hermanas de la iglesia de más edad, cuando voy a visitarla, dicen, está en la flor de la juventud, me dicen. Y en ese tiempo más, porque sí duraba más tiempo viviendo. Eso le va a tener usted que leer después en su casa todo Hechos capítulo 7, después del versículo 21 que leímos. Hoy no lo vamos a alcanzar a leer, porque lo que sigue narrando Esteban es lo que creían los judíos, que no está registrado tan exactamente en el Éxodo, y que dice que Moisés vivió los primeros 40 años allá, los primeros días de su infancia con su mamá, o años de su infancia con su mamá, pero luego pasó con la hija del faraón hasta los 40, y luego de los 40 quiso liberar a su pueblo y tuvo que huir. Eso lo veremos en esta serie de predicaciones, y duró 40 años en el desierto allá teniendo familia. Vamos a hablarlo antes de terminar ahorita. Y luego a los 40 años después de haber huido, es que le llega el llamado de Dios para liberar a su pueblo, y después de los 80 tiene que durar otros 40 años aguantando un poco de locos ahí que no hacían caso, pero que Dios le mandó a ayudar y a servirles. Qué trato el de Dios, ¿no? Qué proceso es el de Dios, ¿no? Si algo tiene que grabársenos en nuestra mente durante todo este tiempo es que Dios tiene un proceso con nosotros. Y hoy especialmente, que la vida que Dios nos ha permitido vivir no nos impide que Dios viva o que Dios haga en nuestras vidas lo que Él quiere hacer y que nos haga útiles para los demás. Le tocó huir. Éxodo capítulo 2, volvamos a nuestro texto base, nuestro libro, que va a ser nuestro libro de cabecera en estos domingos que vienen. Éxodo 2, versículo 11, Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hebreos, los del pueblo de Israel, porque él entendía que era israelita. Aquí se dan claramente a entender que le habían participado, que no era egipcio, sino que era hebreo, porque obviamente lo crió su mamá al principio de sus años. Y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían, así que le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo si son hebreos ambos? Y aquel respondió: ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián, no era sacerdote hebreo obviamente, pero era un sacerdote de ese pueblo que algo conocía del Dios de los hebreos, vinieron a sacar agua estas hijas para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas. Alguien diría: ese Moisés otra vez metiéndose en problemas. Y dio de beber a sus ovejas. Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas respondieron: un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua por nosotras
y les dio de beber a las ovejas. Mejor dicho, lo pusieron bien. Reuel preguntó a sus hijas: ¿y dónde está este hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo. Uy, ese es el marido que necesitan ustedes. Llámenlo para que venga a comer. Eso es lo que estaba pensando. Moisés aceptó quedarse a vivir con ese hombre y él, ahí está el testimonio, le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón o Gerson, dicen otras versiones, pero más conforme el hebreo Gersón, porque dijo: soy un extraño en una tierra extraña, un extranjero. Y después de mucho tiempo murió el rey de Egipto, ese que perseguía a Moisés. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de su esclavitud. Su clamor llegó hasta Dios, y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Todo era conforme lo que Dios le había prometido a Abraham, al antepasado de Moisés. En el tiempo en que Dios había prometido hacerlo, es el tiempo en que dice ahí que se acordó. Pero en medio de ese tiempo, Dios trajo a vida a Moisés, salvándolo de que muriera con los demás niños que mataban a los egipcios, dejando que lo criara su mamá los primeros años, luego a los mismos egipcios en el palacio egipcio, y luego otros 40 años viviera y tuviera familia. No es que simplemente Dios se acordó, es que Dios estaba cumpliendo lo que planeó. ¿Sí se entiende, cierto? Ya capacitado, vemos dos cosas. Moisés, eso lo va a ver usted en Hechos capítulo 7, versículo 22 al 28, donde dice que Moisés fue enseñado en todo lo de los egipcios. Moisés era muy capaz, era muy inteligente, y dice que era grande en posición, pero también se entiende grande en capacidad. Fue entrenado, de hecho fue el que escribió, aún creemos, los primeros 5 libros de la Biblia, con sus notas editoriales. Por ejemplo, en Deuteronomio tuvo que haber terminado Josué, porque Moisés muere al final, seguramente Josué terminó el libro, pero escribió prácticamente todos los primeros 5 libros porque estaba capacitado más que los hebreos en el imperio egipcio. Y cuando ya tenía los 40 años y vio que sus hermanos sufrían, él quiso ayudarlos, pero confió en su propia capacidad y por eso fue rechazado. Es que no es con la capacidad nuestra, aunque Dios la use. Dios la usó después para poder dejarnos esto escrito, pero era para eso y por la inspiración del Espíritu Santo, y no con sus fuerzas, que él iba a sacar al pueblo de Israel. Él se confió en lo que sabía, él se confió en lo que entendía. Yo tengo título, yo tengo habilidades, yo tengo experiencia, entonces yo puedo hacer lo que yo creo que debo hacer para la gloria de Dios y para ayudar a otros. No, usted tiene que depender del Señor. Y vamos a hablar en uno de estos domingos sobre cómo Dios nos llama a servirle en algo especial. Quiso ayudar y fue rechazado porque se confió en sus propias capacidades. Pero cuando huyó, dice Hechos capítulo 7, lo que les dejé de tarea, versículo 22 al 28, que él cambió. Dios lo transformó en el desierto mientras trataba con él en esa huida. Ahí se resumen muchos años. También ayudó, pero ya ahora ayudó a gente que realmente lo necesitaba, como en el caso de la que sería su futura esposa. Y Dios lo fructificó, le dio la esposa y pudo tener hijos. Y esto es lo más importante, él maduró. Fue lo suficientemente maduro para ahora sí cumplir lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántos de los que están aquí son inmaduros? No levante la mano, por favor. Para unas cosas somos maduros, para otras cosas todavía no. Es decir, para unas cosas ya estamos listos, para otras todavía nos falta madurar o pasar por procesos de aprendizaje y de experiencia en cada área. ¿Es así, cierto? Por favor, no piense usted todavía que es un inmaduro para todo, porque si piensa que es un inmaduro para todo, pues muestra que es muy inmaduro. Hay cosas para las que ya estamos maduros. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hasta mi nieto ya va al baño solo, ¿cierto? Tenemos madurez para eso, ¿sí o no? ¿Cuántos van al baño solitos? Amén. Gloria a Dios. Ya tenemos madurez física para eso, intelectual para hacerlo. Pero hay algunos que aunque puedan ir al baño solos, puedan trabajar solos y sostenerse solos, incluso a su propia vida, todavía no pueden tomar ciertas decisiones solos y todavía no pueden visitar, estar en ciertos ambientes solos ni desarrollar ciertas actividades solos, porque todavía tienen mucha mentalidad inmadura y necesitan un proceso de parte de Dios, y eso demora un buen tiempo. Moisés llegaría a tener su propia familia
que es lo que Dios le daría cuando él huyó, al exiliarse a sí mismo, al salir de su tierra, para que no lo mataran, encontrando un nuevo comienzo fuera de su tierra, así como Dios nos da familia natural y familia espiritual, para que entendamos que Él nos mueve con las persecuciones y nos madura. Me tocó irme de la casa. ¿Y para dónde se fue? Para donde tuviera que irse. En el caso de Moisés, fuera de su país y de su tierra, tiene que hacer relaciones con otros, y eso le va a ayudar a madurar. A veces no nos ayuda a madurar estar siempre con los mismos, ¿sabe? Con el mismo papá que me consiente, con la misma mamá que no quiere que nadie me diga nada, con el mismo entorno que todo me lo acolita y que todo me dice sí, está bien, cuando resulta que está mal. Necesito salir. Se supone que cuando un hijo sale de una casa para formar familia es porque tiene la suficiente madurez para liderar esa familia o para vivir en esa familia y desarrollar familia. A veces no es así. Por eso es que a veces llegan a la casa otra vez, sea la muchacha o sea el muchacho: mamá, me echaron, ¿me puede dar posada? Porque resulta que hay procesos que se deben cumplir, pero si ya tenemos asumida la responsabilidad, entonces debemos pedirle a Dios que nos ayude a aligerar esos procesos para no desfallecer en el intento. Yo creo que Moisés maduró, estaba muy centrado en sí mismo. Lo veremos cuando veamos el llamado. Dios lo trató tanto. Primeros 40 años quiso hacer las cosas en su voluntad, era muy fuerte y muy grande, les habló y les enseñó. Y luego de otros 40 años en el desierto, ya madurado con familia, que le tocó responder por la casa, por la familia, por la mujer, por los hijos, por las ovejas, delante del suegro y todo lo demás. Cuando llegó, Dios le dijo: háblele al faraón, y él dijo: no sé hablar. Dios le pudo haber dicho: pero ¿cómo así? Usted no era el que hace 40 años le habló a sus consiervos allá, a sus paisanos, sus prójimos judíos, y le decía: no se peguen, no se maltraten. Tenía la elocuencia y tenía la capacidad y se sentía con el poder para hacerlo. Y dice: no, yo no. Lo vamos a ver la semana entrante, mande a mi hermano, ese sí sabe hablar, yo ya no quiero ni hablar. Le bajó el orgullómetro, lo puso muy humilde, porque los tratos hacen que nosotros maduremos, las pruebas hacen que maduremos, y no maduramos si no aprovechamos la familia nueva que Dios nos da cuando salimos de la casa, en lo natural, pero también la familia nueva que Dios nos da en Cristo para llevarlo ahora al Evangelio. Yo sé que Carlos, la hermana Edilia, la hermana Carmenza, la hermana Rosita, ¿quién más está todavía antiguo, hermanos, aquí en la iglesia? No más, ¿no? Son los que quedan, ¿no? Gracias al Señor. No son perfectos, y si usted les pregunta, ellos no van a estar renuentes de darles consejos. Tal vez no sean los consejos perfectos, pero sí son bien intencionados y con base en su experiencia en lo que han caminado en Cristo y con buena intención de que ustedes vivan para la gloria del Señor. Pero dicen por ahí: el que no escucha consejos llega, pero llega muy inmaduro. Hoy en día el mundo lo sostiene, no lo deja morir pero llega mal, llega muy inmaduro. Si no aprendemos que Dios nos saca de nuestro entorno cómodo y nos hace huir para tener relaciones con otros que nos ayuden a madurar, no vamos a madurar y no vamos a poder servir con un corazón transformado por el Señor. Que algo nos sirva la experiencia de huida de Moisés. Así que si tenemos que, como decía la otra vez el hermano Carlos cuando hablábamos de madurez en una clase a las 9 de la mañana, él decía: hay que envolvernos en papel periódico, porque en Colombia envuelven en papel periódico los aguacates para que madure más rápido, ¿no? Si hay que envolvernos en papel periódico, pues nos envolvemos. ¿Qué quiere decir? Si hay que someternos más rápidamente a que otras personas nos ayuden a madurar, hay que hacerlo. Nadie madura solo, solo nos ensimismamos y nos volvemos más egocéntricos y egoístas. Aflicción, desprendimiento, huida, Dios los utilizó para que Moisés fuera preparado para servir a Dios. Solo hubo un Moisés. Alguien dirá: pastor, esto parece un sermón sobre Moisés. No. Hablamos de Moisés, es nuestro personaje, pero Moisés apuntaba a Cristo, que es mayor. Carlos leía al principio del culto en Hebreos, sí, Carlitos, capítulo 3, que Moisés fue buen siervo, administrador de la casa de Dios, pero más grande que el administrador es el dueño de la casa, que es Cristo, que es el Hijo de Dios. Así que Cristo es más grande y es mejor siervo, porque es el Hijo de Dios.
Nos lleva a mirar a Cristo como el gran siervo de Dios, pero nos recuerda que como Moisés tenemos que estar en un proceso. Solo él tuvo esa vida particular que lo preparó para servir de forma especial, pero solo cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, yo, usted, cada uno en su propio corazón decide si acepta o no, primero lo que ha sufrido en su vida, segundo lo que esté sufriendo ahora o lo que pueda sufrir después, para encontrar de parte de Dios un propósito en medio del sufrimiento para la gloria de Él en Cristo, confiar más en el Señor y si no se ha entregado a Cristo, hacerlo, y encontrar una familia, gente que en Cristo le ayude a caminar de forma madura, mirando a su Salvador y no las circunstancias. No hay alternativa, o usted reniega de su vida o la acepta de parte de Dios como algo que Él le dio para capacitarlo, para servirle y para que pueda servir libremente a otros. Por eso mi afirmación central hoy es que la vida del siervo de Dios lo prepara para servir con libertad, libres de la esclavitud de querer tener vida perfecta. Nada de que no puedo orar por la enfermedad de alguien porque tengo gripa. Nada de que no puedo orar por el matrimonio de alguien porque a mí a veces mi esposa me pone problemas. Nada de que no puedo orar por alguien que tiene dudas en la fe cuando yo que días estaba como muy embolatado con una doctrina bíblica. Todos estamos en un proceso. El poderoso no es usted, el poderoso es el Señor. Acepte servirle al Señor, libérese del creer que tiene que tener una vida perfecta para poder servirle. Tal vez no pueda servir en todo al mismo tiempo ni de todas las maneras que quisiera. Está en un proceso, Dios le va a ir guiando en qué servir, pero todos podemos servir. Todos Dios nos prepara para eso. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, para orar. Yo no supe a qué horas empecé, así que si me demoré 2 horas, discúlpeme. Si no miro la hora. Bueno, esta es la hora de decirle al Señor: acepto lo que he vivido, Señor. Señor, tú sabes dónde nací y espero que cada uno conmigo en esta mañana lo reconozca. Lo entendemos mentalmente, pero no lo bajamos a nuestro corazón. Tú sabes las circunstancias sociales del mundo en el que yo nací y del mundo en el que yo vivo. Tú sabes las aflicciones de las personas a mi alrededor y las que yo mismo he sufrido. Tú sabes de las condiciones de mi familia en las que yo fui criado y en el entorno familiar en el que viví. Tú sabes, oh Santo Señor, lo que he tenido que dejar por circunstancias difíciles, y quién sabe si alguno de nosotros acá, como Moisés, ha tenido que huir para que no lo maten del lugar donde vivía. Tú lo sabes todo, Señor. Nosotros a veces no recordamos que tú lo sabes y que si lo has permitido es con un propósito. El diablo nos ha engañado, el mundo nos ha ilusionado. El diablo nos ha engañado haciéndonos pensar que eso es porque o tú nos has abandonado o se salió de tus manos. El mundo nos ha ilusionado haciéndonos pensar que las circunstancias de nuestra vida pueden ser perfectas, cuando nunca hay un mundo perfecto de este lado de la eternidad. Hay un Dios perfecto, hay un Salvador perfecto que generó unas circunstancias específicas para preparar mi corazón y perfeccionarlo a la imagen de su Hijo. En el tiempo oportuno, tú me mostraste el Evangelio a través de personas que tal vez habían sufrido más en su tierra, habrían sufrido más en sus familias y habrían sufrido más persecuciones y hasta exilios o salidas de su hogar. Y aún así, confiaron en ti y encontraron paz para su corazón. Y me predicaron de aquel Cristo que perdona pecados y que cambia la forma de verte a ti y de vernos a nosotros mismos. No quiero verme como una víctima de circunstancias, Señor. No quiero vivir quejándome y en amargura por todo lo que he vivido o estoy viviendo difícil. Quiero dejar de ser un inútil, y sí, esa es la palabra, Señor, porque aunque podamos ser usados y hacer muchas cosas,
Cuando nuestro corazón está dolido y resentido, es inútil porque todo lo hacemos porque toca y no porque creemos que tú nos has capacitado en Cristo para hacerlo. Haznos útiles en Cristo, sana nuestros corazones y por amor de tu nombre, que en esta mañana, si alguno de nosotros tiene que pensar en personas que le hicieron daño, que tuvieron que desprenderse de ellos o hacer que se desprendieran de ellos, como la familia de Moisés, o que les hicieron daño como el faraón, o que tuvieron que salir de su tierra como Moisés huyendo de Egipto, que hoy sus corazones sean sanados y que puedan decir delante de ti, Señor, en lo íntimo de su corazón: Señor, yo quiero perdonar a esas personas y no quiero guardar rencor, quiero vivir siendo sano y útil para el reino de Cristo. Tu hijo dejó más, tu hijo lo dejó todo y lo hizo amándome y perdonándome, y no con amargura como lo veíamos en el taller del perdón el viernes festivo. Lo hizo con toda la entrega y con todo el amor. Yo también lo puedo hacer en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, te lo pido y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirle al hermano Carlos que nos despida hoy. Pueden sentarse, hermanos, mientras nuestro hermano nos da unos anuncios finales. ¿Cuántos sabían que el pastor cumplió años en este mes? Levanten la mano. Y los que no sabían, vamos a felicitarlo en el día de hoy. Vamos a cantarle y vamos a orar por él, por este cumpleaños de él. El miércoles el hermano compartió con nosotros una tortica muy rica y la hermana trajo también unos sándwiches para nosotros y queremos bendecirlo a él y a su familia, y vamos a orar por el hermano y cantar y otros hermanos que está cumpliendo, el hermano la hermana Daisy. La hermana Daisy cumplió también años. Pase para acá, hermana. Venga, oramos por usted. Y otros han cumplido años en este mes, que no sepamos, que no le esta semana, o sea. Ya le hablamos por él también la semana pasada. Tony Pérez. El hermano Tony. Vamos a orar por el hermano. Padre de la gloria, te alabamos, te bendecimos por la vida del pastor, por la vida de la hermana Daisy. Señor, gracias, Señor, porque tú les has dado un nuevo año más, Señor, en sus vidas. Gracias, Padre, por las bendiciones que ellos nos han dado a nosotros, bendiciéndonos con su trabajo, su presencia y todo lo que ellos han sido con nosotros. Gracias, Padre. Bendígalo, Señor, bendiga a sus familias y llénalos de paz, de amor, de gozo, y que podamos nosotros felicitarles, Señor, y poder, Señor, ayudarles en cualquier situación que ellos tengan a dar. Señor, ayúdales, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a cantarle el cumpleaños feliz. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz al fin año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé muy larga vida, salud y felicidad. Le dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, le deseamos a ti.
Cumpleaños, hermanos, cumpleaños feliz. Que les cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo. Cristo Jesús. Amén. Así que si los quieren invitar a almorzar, están listos para el regalito. Vamos a, sabemos que tenemos el miércoles oración. Ayer anoche estuvimos orando, también el culto, el servicio de orar todos los meses, orando al Señor por la obra de Él y por estas obras, para que siga multiplicando la obra del Señor. Amén. Y seguimos también las reuniones. El viernes hubo reunión, yo no pude venir, pero seguimos preparándonos, como decía el hermano, ir madurando más y ir preparándonos para la obra del Señor. Amén. Y vamos a orar para ser despedidos. Y por ahí hay unas ricas empanadas, si quieren llegar antes de almuerzo, llevar a comer y llevar para la casa, pueden pasar. Padre, la gloria, te alabamos, te bendecimos, Señor, por este culto tan precioso. Gracias, Señor, por la enseñanza de este servicio, Señor, que cada día podamos madurar, Señor, como el pastor nos decía, Señor, así como Moisés, Señor, tuvo que pasar por ese proceso. También nosotros podemos pasar por algunos procesos para poder madurar para la obra y gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos. Llévales con bien a sus hogares y que podamos, Señor, estar en el servicio, Señor, de esta semana y podernos visitar unos a otros, podernos llamar unos a otros e ir trabajando en la obra tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Pueden saludarse, hermanos, y Dios les bendiga.